ha tenido una vivencia diferente con el Señor, desde que son creyentes, desde que creen en Jesús, desde que son salvos. Quien trae su Biblia, le pido que la abra en el Evangelio de Lucas. Si alguien requiere una Biblia física, levante su mano para que los sugieres les puedan proporcionar una Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. En lo que encuentran Lucas capítulo 5 vamos a recordar un poco de lo que pasó hace 8 días. Sin duda el Señor ama a su iglesia, por eso habla a ella. Por eso está atento de lo que pasa en ella. Y ustedes recuerden que el Señor, a través de la pastora, hacía referencia de que Él anhelaba que cada uno de sus hijos tomara todo lo que el Señor le ha dado, estoy parafraseando, todo lo que el Señor le ha dado en el mundo espiritual y pudiera trabajar por sí mismo. Me refiero, por ejemplo, a la oración. Ustedes recuerden que cada primer domingo en el servicio general, pues oramos por la gente. Y hace 8 días el Señor quería que la gente misma orara por sí. Es decir, que no haya un intermediario entre Dios y tú. Claro, esto no exime, no elimina esa recomendación que se hace a las iglesias de orar unos por otros. Eso no lo elimina. Pero el principal responsable de ti, pues eres tú mismo. ¿Sí? Y para lograr esto, para que los creyentes, cada uno de nosotros podamos lograr ese punto de orar por nosotros mismos en primer momento, de salir por nosotros mismos en el mundo espiritual en primer momento, pues necesitamos crecer en el mundo espiritual. Necesitamos madurar en el mundo espiritual. Necesitamos movernos en Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor, que su iglesia crezca, que su iglesia madure. Claro, todos en su nivel. No es lo mismo alguien que conoció a Cristo hace 10 años desde su infancia, que sea de cuna cristiana, a alguien que lo conoció hace unos meses. Todo tiene un proceso. Y todos en su justo momento tienen que lograr un crecimiento espiritual, o es lo ideal. Claro, si alguien dice, no quiero crecer, ¿pierde su salvación? Sabemos que no. Es salvo por fe, por haber aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero se está perdiendo de cosas tremendas en el mundo espiritual. Eso solamente lo va a lograr alguien que ha decidido crecer en el mundo espiritual. Y creo que ese es el llamado que el Señor le ha hecho a esta iglesia para este 2025, que tiene que crecer. Está bien, tenemos que ayudar a nuestros hermanos que apenas llegan, que tienen lucha, sí, pero todos los demás tienen que pararse en la brecha espiritual y crecer, pelear. Y el día de hoy vamos a reflexionar una historia que tal vez ya hemos leído muchas veces, la pesca milagrosa. Pero vamos a reflexionar de 3 puntos principales. Pero antes de esto, pues te invito a que oremos para que sea el Señor el que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has revelado a través de tu palabra, porque sabemos que en tu palabra podemos encontrar alimento espiritual. En esta hora te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, que seas tú el que hable a esta iglesia, Padre. Que tus palabras, Señor, sean como flechas de fuego, que entren a lo más profundo de nuestro ser y nos consuman. Que sean semillas en el mundo espiritual, que caigan en tierra fértil y den su fruto a su tiempo, bendito Padre. Queremos ser una iglesia que se levante en el mundo espiritual. Queremos ser una iglesia fuerte. Queremos ser una iglesia que ha decidido crecer en ti, bendito Padre. Habla y da a cada uno lo que necesita, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y si se dan cuenta, la mayoría de alabanzas que cantaron el día de hoy, porque salieron de su boca de cada uno de ustedes y no lo van a poder negar, hablaba de que lo vamos a alabar aunque no lo sienta. ¿O me equivoco? El Señor lo va a probar, bueno, no lo va a probar, el Señor va a ver si realmente cuando estés en una noche de tinieblas lo vas a alabar. Pero la palabra es tremenda. El Señor todo lo diseñó perfecto.
Porque en distintos momentos de la palabra, todavía no entro al texto, en distintos momentos de la palabra, él compara a su iglesia, a su gente, como los árboles, como los lirios, como las plantas. Y seamos inteligentes. ¿En qué momento del día crecen las plantas? ¿En el día o en la noche? En la noche. En el día trabajan para obtener todo lo que puedan, toda la energía que puedan, y en la noche la procesan y crecen. Y así es en el mundo con el cristiano. En su día espiritual, cuando todo es perfecto, cuando todo le sale bien, tiene que aprovechar para absorber todo lo que pueda. Porque seguro es que después vendrá una noche espiritual. Y ahí van a tener que poner a trabajar, van a tener que demostrar que realmente han aprendido en el mundo, en el día espiritual. ¿Vale? Entonces, ese es el proceso de un cristiano. Días espirituales, noche espiritual, día espiritual, noche espiritual, pero siempre de manera ascendente. ¿Vale? Bueno, ahora si nos vamos al capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Hay que poner mucha atención en algunas frases. Lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira al alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y de aquí viene el título de la predicación del día de hoy, porque tu palabra lo dice. Algunas traducciones, en lugar de más en tu palabra, lo ponen como porque tu palabra lo dice. Sigo leyendo el versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescados, que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejaron todo y le siguieron. Veamos el contexto general de esta porción que nos relata de la pesca milagrosa. Jesús estaba iniciando su ministerio terrenal y empezaba a enseñar a la gente, empezaba a predicar, y también aquí nos muestra el llamado de sus 3 primeros seguidores. ¿Recuerdan quiénes son? ¿De quién nos habla el texto, aparte de Jesús? De Simón Pedro, de Jacobo y de Juan. Sus 3 principales, o sus 3 primeros discípulos. Este pasaje, esta historia nos relata un acontecimiento que transformó de manera plena la vida de esos 3 personajes. Y al día de hoy, quiero que hagamos una reflexión de 3 principales cosas que vamos a obtener de esta frase que dice Simón: mas en tu palabra. ¿Qué implica esta frase que le dice Pedro al Señor? Vamos a reflexionar en 3 puntos principales, ¿sí? La primera de ellas: mas en tu palabra, o porque tu palabra lo dice, obedeceré. Obediencia es lo primero que implica esta frase que le dice Simón al Señor. Leamos el versículo 1, dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos,
lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban o se hundían. Veamos a Simón, esta historia, imagínense luego. Llegan ellos dos, Jesús está enseñando, ve la oportunidad de subirse en uno de los barcos para enseñar a la multitud desde el barco, ¿sí? Y hace un poco hacia la mar y para que pueda enseñar, y lo empieza a hacer el Señor. Para eso, esos tres personajes ya habían recogido sus redes, ya las estaban lavando, ya las iban a guardar, porque recuerden, toda la noche ya se la habían pasado en alta mar, viendo cuánto pescaban, ¿sí? Y cuando el Señor acaba de dar su enseñanza y le dice a Simón: vámonos más hacia el mar y echa tus redes. ¿Y qué le contesta el Señor? Toda la noche hemos estado trabajando. Es decir, primero Pedro le da una objeción: ya trabajé toda la noche. ¿Qué implica esto? Una excusa. ¿Cuántas veces cuando el Señor me dice: haz esto, digo: pero Señor, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Va contra, no sé, contra lo que yo había dicho, contra mi palabra, va contra todo juicio razonable en esta tierra. Señor, pero ¿cómo vas a creer que eso me va a servir? Señor, ¿cómo vas a creer que ese trabajo que tú me has dado me va a dar para sobrevivir? Señor, ¿cómo crees que si no me dejas entrar al lugar que quiero no voy a progresar? Señor, siempre sacamos excusas, así como Simón, ¿vale? Posiblemente, imagínense esa historia. Pedro y los otros tres ya estaban cansados. ¿Quién ha trabajado en la noche? ¿Sí? Yo también tuve que trabajar un tiempo en la noche, nada más 2 semanas. ¿Es cansado o no es cansado? No, imagínense a ellos que le digan: te toca otro turno, no vas a descansar. Entonces imagínense, tal vez en esa frase que le dice Pedro, dice: Señor, estamos cansados, ¿cómo crees? ¿Sí? Pero además, recuerden a Jesús. Él viene de una familia de carpinteros. Al ser el primogénito, su padre le tuvo que haber enseñado la tarea de carpintero, porque cuando él ya no pudiera trabajar, él se tenía que hacer cargo del negocio y de toda la familia. Entonces él era carpintero. Imagínense a Simón que le diga: tú, siendo un carpintero, ¿cómo me quieres enseñar a mí a pescar? Yo que toda la vida he sido pescador. ¿Sí? A veces nos quedamos así, o con Dios. Señor, aquí el que ha estudiado soy yo, no tú. Señor, aquí el que sabe cómo hacer las cosas soy yo, no tú. A veces hacemos eso con el Señor, ¿sí? Incluso Simón le pudo haber dicho: Señor, ya estuvimos toda la noche, que es cuando se tiene la mejor pesca, en las noches y no en el día, y me quieres venir a enseñar a mí cómo pescar. Y es más, ya guardamos todo, ya lavamos las redes. ¿Cómo quieres que saque nuevamente todo y nos vayamos nuevamente al mar para ver qué pescamos? ¿Cuántas veces somos así con el Señor? Muchas. Yo creo que todos lo hemos hecho. Algo que les comento siempre es que no tratemos de justificar a partir del razonamiento humano algo que el Señor ha dicho. Puede que nos parezca locura lo que el Señor nos dice, pero si viene de su palabra, créanle, porque así va a ser, así será. Entonces, Simón da su justificación: ay, Señor, pero ya trabajamos toda la noche. Pero después le dice: mas en tu palabra echaré la red. Y ahí hay algo tremendo. Ya me justifiqué, ya dije, pero por obediencia lo voy a hacer. Aunque me suene ilógico, aunque no me suene razonable a partir de mi juicio, a partir de lo que he aprendido, aunque no parezca razonable,
lo voy a hacer. A pesar de estar cansado, a pesar de tener dudas, a pesar de que creo yo tener la razón y no tú, te voy a obedecer y lo voy a hacer. Es decir, obedece. Lo primero que implica esta frase, más en tu palabra, es la obediencia. Si queremos crecer en el mundo espiritual, tenemos que ser obedientes a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para poder crecer en el mundo espiritual, moverme en el mundo espiritual, debo de tener fe. Y la fe siempre me va a demandar una acción. Y vemos que Simón lo hizo. Dio toda su justificación, pero se movió por fe. ¿Sí? Él echó las redes, más en tu palabra. Y podría decir que ahí vemos en acción la palabra creadora del Dios Todopoderoso. Traigan a memoria Génesis. Recuerden lo que nos narra respecto a la creación. Recuerden esta frase, y Dios dijo. ¿Sí? Recuerden los evangelios. Y el verbo, es decir, la palabra, era Dios. En Génesis, cuando dice, y Dios dijo, es decir, todo es creado a partir de la palabra, del dicho del Dios Todopoderoso. Y aquí también vemos la palabra creadora de Dios. Porque Pedro le dice, por tu palabra, por lo que tú has dicho, por esa palabra poderosa que todo lo ha creado, te voy a hacer caso. La única razón por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió era porque él creía en Jesús. No por las circunstancias que él ya había tratado de justificar. Ya es de día, ya lavamos todo, no pescamos nada, la mejor pesca es en la noche. No importaron las circunstancias en las cuales él estaba. A él lo único que le importó es quién se lo estaba diciendo. Y sin duda, Simón creía en Jesús. Si bien estaba trabajando, tal vez ya había escuchado quién era ese Jesús que andaba de revoltoso con algunos cuantos judíos por ahí. Sí, que ya traía mucha gente. Él creía en eso y por eso le dijo, por tu palabra lo voy a hacer. Cuando Jesús dirige nuestro trabajo, vemos resultados. Cuando dejamos que el Señor haga lo que Él quiera con nosotros, vemos buenos resultados. Nos conviene, en verdad que nos conviene dejar todo en manos de Dios. El estrés, la angustia, el miedo que puedas tener ante situaciones, si lo dejas en manos del Señor, eso va a menguar, va a disminuir. No te digo que el problema se va a acabar, pero el Señor va a poner la solución. ¿Sí? Muchos hemos vivido esta situación en el Señor. En muchas ocasiones les he compartido algo similar. Tuve que hacer en el ámbito económico y dije, Señor, es tu problema, haz lo que quieras. Y el Señor lo hizo. Dios dio la solución. Hizo lo que quiso exactamente. Dejé que hiciera lo que Él quisiera. ¿Vale? Y antes de que Él me permitiera entrar en el trabajo que tengo el día de hoy, dije, mi Señor, ya he visto tu poder antes. Si es tu voluntad que entre ahí, gloria a tu nombre. Y si no, gloria a tu nombre. Pero desde hoy te digo que si ese trabajo tú me lo das, todo lo que obtenga de ese trabajo es tuyo. Y mi Señor lo sabe, que todo lo que me ha dado por medio de ese trabajo es de Él y está a su servicio. ¿Por qué? Porque decidí dejarlo en manos del Señor y es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Los invito a que ellos prueben, déjenlo todo en manos del Señor. Que hagan lo que Él diga, que no les importe que vean una noche tan oscura, que no puedan ver más allá de su nariz, no les importe. El Señor está ahí, en medio, protegiéndolos y les va a llevar al punto exacto en el momento exacto. Así como Pedro lo hizo. Está bien, Señor, no importa que todo lo que tengo a mi alrededor me diga que no. Yo confío en ti. Si te dice el Señor, camina, camina. Si te dice el Señor, detente, detente. Si te dice el Señor, di esto, ve con aquello, haz lo otro, hazlo. Es lo que más nos conviene. Créanme, lo que nos conviene. Y tuvieron una pesca milagrosa. Cuando todo lo que había alrededor, todas las circunstancias indicaban que no iba a ser provechoso, fue todo lo contrario. Tuvieron una pesca milagrosa. Demuestra la abundante bendición que Dios tiene para aquellos que
se atreven a caminar por fe con Él. Para aquellos que no han decidido quedarse como bebés espirituales, ¿está mal? No, porque son salvos. Y siempre va a algún hermano o hermana que los ayude, los cobije, los cuide. Pero el Señor quiere que caminen más allá. Quiere que una iglesia fuerte, una iglesia que crezca. En ocasiones, nosotros deseamos algo, una bendición. Tal vez un carro, una casa, una pareja, lo que sea. Pero en ocasiones no nos lo da porque necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos madurar porque si no podemos hacer uso indebido de eso que queremos. ¿Sí? Tenemos que ser fuertes en el mundo espiritual. Dios busca obediencia. Y es el primer punto que nos enseña esta historia respecto a la pesca milagrosa cuando Simón le dice más en tu palabra, la obediencia. Obedezcamos al Señor en todo lo que nos dice. Segundo punto, más en tu palabra, o porque tu palabra lo dice, demanda confianza. Dice el versículo 8, lo cual viendo a Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Ya tuvieron el resultado, una pesca milagrosa, como no lo habían tenido. Imagínense, las barcas casi se hundían por todos los peces que habían obtenido. Simón le tuvo que hablar a sus compañeros para que le ayudaran a sacar las redes. ¿Y qué pasa con Pedro? Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. ¿Sí? Soy un hombre pecador. Simón ya conocía a Jesús, había escuchado de todo lo que él predicaba, y aún así él decía, yo soy pecador, no te merezco, no merezco esta bendición que tú me estás dando. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Qué le responde? No temas. ¿Sí? Imagínense, Simón tenía miedo por todo el milagro que había visto en ese momento. Tal vez no era quitar el miedo de un momento a otro, simplemente no dejes que el miedo te domine, no dejes que el miedo te controle, le dice el Señor. Porque ahora ya no vas a ser un simple pescador, un pescador de peces. Ahora vas a ser un pescador de hombres. ¿Sí? Simón reconocía que él era un hombre pecador y todos lo hemos hecho. Hemos reconocido que somos pecadores, que no merecíamos su presencia del Señor, no merecemos todo lo que Él nos ha dado. Pero al Señor no le importó. Al Señor no le importó que Simón fuera pecador. No le importó en lo más mínimo. Y tampoco le importa lo que tú has hecho en la vida. Muchos creyentes siguen arrastrando en su mente, en su corazón, en su alma, acciones que llevaron a cabo en el pasado. Esas cadenas no les permiten ir más allá. Piensan que el Señor los rechaza por eso que hicieron. Pero vemos que el Señor le dice a Simón, no me importa, no me interesa lo que seas, no me interesa lo que hayas hecho. Al contrario, lo llamó a ser un compañero de trabajo. Dijo, vente, te quiero conmigo, quiero que estés conmigo y me ayudes a pescar hombres. Y es lo mismo lo que el Señor nos dice el día de hoy. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada. Dice la palabra, no traigas a memoria las cosas antiguas, porque se quedaron en el olvido. El Señor, cuando tú lo recibiste, Él olvidó, no cubrió, porque si lo cubre ahí queda. Quitó, lanzó al mar del olvido todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. No tienes por qué seguir viviendo en el pasado. Vive en el presente. Vive con esa libertad que el Señor te ha dado, porque Él te necesita en su iglesia, porque hay mucho trabajo que hacer. Te necesita aquí, pero te necesita libre de esas ataduras del pasado. Incluso en el
si analizáramos el lenguaje de Simón, en él hay una progresión. Primero en el versículo 8, en el versículo 5 le dice maestro, y ya en el versículo 8 le dice Señor. ¿Sí? Una forma más pegada a él, más amigable. Cuando nosotros dejamos que esas cadenas que me atan al pasado se rompan, comprendo, entiendo y pruebo que me puedo acercar al Dios Todopoderoso sin intermediarios. Yo puedo ir a Él. Puedo entrar hasta su presencia sin intermediarios. No necesito a nadie que interceda por mí, porque yo lo puedo hacer. Porque el Señor me ha dado la autoridad para poder entrar a la presencia del Dios Todopoderoso y orar a Él. Puedo entrar al lugar santísimo, hasta el trono de la gracia del Padre y poder orar a Él. El Señor lo ha hecho, porque nos ha hecho libres. Por eso es necesario llevar a cabo un crecimiento, para poder comprender esto, romper esas ataduras y poder entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Esa porción que le dice el maestro a Simón desde ahora, ¿qué podríamos meter en ese saco? Desde ahora no tengas miedo, no importa lo que estés viendo, no importa lo que escuches, no importa, no tengas miedo. Las cosas van a ser diferentes. ¿Sí? De ahora en adelante caminarás con una visión diferente, con una fuerza distinta, caminarás con un propósito, con un objetivo claro en tu vida. A partir de ahora, tu vida dependerá completamente del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, que dependamos de Él de manera plena, no de alguien, no de algo, de Él. Dice la palabra, que busquemos primero el reino de Dios, su justicia divina, y todas las cosas serán dadas por añadidura. ¿Qué implica esto? Entregar mi vida a Dios, llevar a cabo su voluntad perfecta, poner en manifiesto y en acción ese amor con que el mundo debe conocer a Cristo, y que lo demás no te preocupe. El Señor te va a proveer alimento, sustento, comida, todo te lo va a dar el Señor, siempre y cuando tu objetivo sea seguir el reino de Dios, a Jesucristo. ¿Vale? El Señor lo va a dar siempre. Pedro tenía miedo de Jesús, pero Jesús le dijo que guardara su miedo, que no dejara que ese miedo le dominara. Dios quiere relacionarse con nosotros, pero con un principio de amor, no con un principio de temor. Dios es un Dios de amor, y ese amor es el que ha derramado por ti y por mí. Él quiere que ese amor sea el que nos conduzca a Él, pero no por miedo. No te acerques a Dios por miedo porque, me va a castigar Dios, porque Dios va a hacerlo. No, Dios no hace ese tipo de cosas. Dios es un Dios de amor. ¿Sí? Entonces, Dios demanda nuestra confianza plena en Él. ¿Recuerda siempre? Dios busca obediencia, Dios busca confianza. Tercer y último punto. Porque tu palabra dice, te seguiré. He decidido obedecer al Señor. He decidido confiar en Él. ¿Qué me preocupa? Nada. Entonces, tomo la decisión de seguirte a ti. Señor, dice el versículo 11. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. En el día más próspero del negocio de la pesca de Simón, en el día que mejor le había ido posiblemente durante toda su vida, ¿qué hizo? Lo dejó todo. Todo, no le importó nada. Dejó todo y siguió al Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? No dependan de nada ni de nadie. No anclen su corazón a cosas materiales, al dinero, a una casa, a un carro. Incluso no dependan de sus parejas. Tenemos que aprender a depender completamente del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque si llega un momento en el cual el Señor nos ha bendecido ampliamente, pero decide en ese momento quitarnos a una pareja, y si la persona no está afianzada en Dios, no está anclada en Dios, ¿qué va a pasar?
posiblemente se hunda, posiblemente muera espiritualmente, porque entonces su confianza no estaba plenamente en el Señor, no dependía completamente del Señor. No estoy diciendo que esté mal tener una pareja, está perfecto, porque la palabra lo dice. Lo que está mal es depender 100% de esa persona. Y no digamos de las cosas materiales, ¿sí? De dinero, no de... Si dejamos todo en manos del Señor, si dejamos que Él guíe nuestra vida, si confiamos plenamente en Él, cuando el Señor decida mover algo, quitar algo, para poner una bendición diferente, no nos va a costar, no nos va a doler, no nos va a pesar, porque hemos aprendido a confiar en Él. Y eso lo va a hacer alguien que está aprendiendo a crecer espiritualmente, porque su vida ya no le pertenece. Todo lo que tiene ya no le pertenece, incluyendo familia, posesiones, ya no le pertenecen, porque todo se lo ha entregado al Señor. Muchas veces decimos, Dios, haz conmigo lo que quieras. Dios, yo te serviré donde tú quieras. Y yo dice, ¿en serio? Así me pasó. Me acuerdo que en el instituto decía, Señora, donde tú quieras, yo te sirvo. Y nada más me mandó un año a Papantla, un año solamente. Y es complicado dejar toda tu familia para irte a un lugar donde no conoces a nadie. ¿Sí? Hubo momentos complicados, pero queríamos servir a Dios donde fuera, ¿no? Hay que aprender a dejarlo todo, dejar ir todo, saber que todo tiene su tiempo, todo tiene un ciclo, todo tiene un porqué en nuestras vidas, pero posiblemente llegará el punto en el que ya no esté. Pero tú tienes que seguir adelante, hacia el blanco perfecto, hacia tu objetivo que es Cristo. ¿Sí? Debemos de aprender a dejar todo, todo. No te aferres a nada. No te aferres a nada y el Señor va a hacer cosas tremendas. ¿Vale? Cuando Simón toma la decisión de dejarlo todo para seguir al Señor Jesucristo, ahí se lleva a cabo, esta historia nos muestra una transformación completa en la vida de estos 3 pescadores. ¿Sí? Aprendieron a obedecer, aprendieron a confiar en Él y aprendieron a dejar todo. Porque dejaron el negocio, dejaron sus familias para seguir a ese loco que estaba predicando en Jerusalén. ¿Sí? Aquel que muchos odiaban, muchos amaban, murió por nosotros y lo siguieron. No importó lo que pasara, no importó todo lo que tuvieran, dejaron todo. La transformación fue profunda en ellos. Simón, Santiago, Juan, lo dejaron todo para seguir a Jesús, lo que representó un cambio radical en sus vidas. Hace mucho, bueno, ya no me acuerdo hace cuánto, había una alabanza, existe, que se llama Señor, hazme un radical. ¿Sí se acuerdan algunos de esa? Como águila volar, algo así decía, ya no recuerdo muy bien la letra. ¿Vale? Y recuerdan cuando la cantaban, ¿quién la cantó? Ya nadie la cantaba, ¿no? No les tocó cantar esa en sus antiguas iglesias. Señor, busca gente radical, gente que tenga un cambio profundo en Él. Necesitamos ser obedientes a su palabra, confiar en Él y no en lo que ha dicho para poder decir con convicción, te seguiré. Necesitamos aprender esas 3 cosas para poder crecer en el mundo espiritual. Obediencia, confianza y decir plenamente, te seguiré. Cuando estaba el genocidio por parte de Hitler, había un pastor alemán y teólogo. Él era de la iglesia confesional. El pastor Dietrich Bonhoeffer. Él dio una frase en muchos de sus estudios y él decía, la salvación es gratuita. Sin duda, sabemos que la salvación es gratuita. El discipulado te costará la vida. Y él se refería a esto, a dejar todo por Cristo. Si yo dejo todo por Cristo, es cuando Él provee todo lo que yo necesito. Nunca me va a dejar sin alimento, nunca me va a dejar sin vestido, nunca me va a dejar sin ningún techo, nunca me va a hacer falta alguien con quien compartir la vida, si es que así es la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero debemos aprender a ser seguidores de Cristo. Como decía el pastor Dietrich, el discipulado, es decir,
el ser un discípulo de Cristo. ¿Qué implica el ser el discípulo de Cristo? Lo que nos enseña Pedro, Simón, Juan, Santiago. Obediencia, confianza y seguirlo sin importar lo que nos cueste. Eso es ser un discípulo, caminar de la mano con Cristo. El Señor quiere una iglesia que camine de la mano con Él. Él quiere discípulos, no solo creyentes, no solo gente que se entregue a Él, que está perfecto, claro, porque entrega su vida a Él. Pero más que eso, Él quiere gente que le siga, que sea su discípulo. Y eso es lo que nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Pues es la regla de la vida, de esta vida. Aprendes algo, viene tu examen para ver si aprendiste. Y si no, repites la lección. Así es la vida del creyente. Aprendiste, pues ponlo en práctica en tu noche espiritual, porque después vendrá un día espiritual donde tendrás un nuevo conocimiento. Pero después una noche espiritual. Eso tengámoslo claro. Días y noches espirituales, pero el Señor siempre estará con nosotros. Aunque no lo sientas, el Señor está ahí, viendo cómo pones en práctica lo que aprendiste o tuviste que haber aprendido en tu día espiritual. ¿Sí? Y con esto termino. Al reflexionar sobre la historia de Pedro, Santiago y Juan, recordemos que Jesús nos encuentra en nuestras dudas, provee abundantemente y nos llama a una vida llena de propósito. Comencemos cada uno de nosotros por obedecerle, por confiar en Él, ¿sí? Porque Él está con nosotros, guiándonos, equipándonos para lo que está por venir. Y podamos decir en algún punto de nuestras vidas, la salvación fue gratuita, pero el discipulado me costará la vida, pero no importa, porque te seguiré hasta el final de los tiempos. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, mi Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres santo, que eres justo, que eres fiel y eres verdadero, Padre. Aquí es tu iglesia, bendito Señor. Algunos apenas te conocen, otros te han conocido desde hace tiempo, Padre. Pero como iglesia te decimos que queremos seguirte, queremos confiar cada día más en ti, queremos obedecer tu palabra, queremos caminar sin importar lo que hay que dejar atrás, Señor. Te seguiremos a donde quiera que tú vayas, te seguiremos a donde quiera que tú ordenes, Padre. Aquí estamos, tus siervos, dispuestos a hacer todo lo que tú digas, Padre Santo. Gracias por la provisión de tu palabra. Gracias por ese alimento espiritual que tú nos das. Que si bien sabemos que llegarán más bebés espirituales, hoy queremos crecer. Decirte que queremos crecer espiritualmente. Decirte que entendemos que habrá días espirituales donde tú proveerás sin mayor problema. Pero también reconocemos que habrá noches espirituales en las cuales tendremos que poner en práctica lo que tú has enseñado, Padre. Queremos salir triunfantes en esas noches espirituales. Queremos levantar tu nombre en esas noches espirituales. Queremos levantar nuestras manos en esas noches espirituales y clamar a ese Dios todopoderoso, porque sabemos que tú ya nos has dado la victoria. Gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que harás. Gracias te damos por todo aquello que tú quitarás, porque sabemos que tú bendecirás de manera sobreabundante. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie, y porque su palabra lo dice, vamos a alabar y decir: te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y
abandonó. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma cantaría. Alaba a Dios, mi corazón, mi alma. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Porque tú lo dices, dice. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Vamos a ver si es cierto, quitamos música y dice. Levantamos las manos y decimos: no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor. Alabo a aquel que en la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel. Le alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor. Alabo a aquel que la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel. Le alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios mi corazón, mi alma. Mi corazón. Dicen ustedes, mi alma. Alaba a Dios, mi corazón. Gracias a Dios, hermanos, recibimos una palabra que en lo personal fue confirmación de que iniciamos el 2025 en bendición, ¿no? Sí, mano, sí. Bueno, vamos a pasar a los diezmos y las ofrendas. Y uno de los pasos que nos da este Jesús Maestro es justamente la obediencia. Creo que una manera de crecer espiritualmente y de declarar que tenemos un Dios poderoso es justamente traer al alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice Dios que Él abrirá las ventanas de los cielos para que nosotros tengamos esa abundancia. Entonces hay que confiar en esta palabra, hay que confiar en esta promesa. Y también dice la palabra de Dios que lo probemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado en qué momento podemos probar a Dios? Yo creo que es justamente iniciando el 2025. Justamente ahora que… Maggie, por favor, mi sobre. Justamente ahora que podemos escuchar, vivir, que no hay finanzas. Hace un año me tocó justamente iniciar el año donde no había economía en mi vida, ¿no? Donde justamente yo decía, a veces no tengo ni para comer, o llevaba sustento a mis hijos o era yo. Y hoy el 2025 puedo comprobar que las ventanas de los cielos se han abierto en mi vida, confiando y teniendo la certeza de que lo mejor que podemos hacer es justamente seguir su palabra y decirle, yo soy más igualada, yo no me voy como Jesús, yo le digo, papelito habla, Dios, así es que es tu rollo o es tu problema o como le quieran decir. Y así es que si ya tienen sus diezmos, vamos a orar por ellos. Si tú no traes tu diezmo o tu ofrenda y estás necesitado de un trabajo, confía y declara que ya el trabajo está y que donde Él te ponga, que vas a ser un mayordomo de lo que Él te dé y que vas a ver esa ventana del cielo en tu vida. Te invito a que te pares, por favor. Señor, te damos gracias por un día más. Gracias, Padre, porque una de las cosas que hoy quiero agradecerte es que venimos a tu casa a decirte gracias por la palabra de hoy. Gracias porque comenzamos el 2025 sabiendo que obedeciendo, confiando y siguiéndote será verdad.